En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Amigas, amigos, seguimos transitando en la mañana rumbo a las 8. Obviamente aquí estamos en la entrevista central recibiendo al senador de la República por el sector Vamos Uruguay, Ope Pasquet. No sin antes recordarle a toda nuestra audiencia que ustedes pueden participar con los mensajes de texto a través del 1221 y también al 096-608-850. Bienvenido, senador, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Muy buenos días, Pasquet. Muchísimas gracias por estar aquí en estudios a esta hora de la mañana, bien tempranito. Uno de los primeros temas que me gustaría tratar con usted y quiero saber su opinión es acerca de la sesión del próximo martes sobre el tratado del proyecto de ley penal empresarial y todos los vaivenes que ha tenido este proyecto de ley en los últimos días, sorpresivos para algunos, para otros no. En el día de ayer, un colega suyo del Partido Nacional, Pablo Abdala, definía como un ataque a la democracia representativa la intervención del Zunca en esto. Bueno, nos gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, ante todo quiero señalar lo siguiente. Nosotros todavía no sabemos lo que se va a poner a votación en la próxima sesión del Senado. Hay, como es notorio, sectores del Frente Amplio que quieren modificar el texto que aprobó diputados, hay quienes se oponen a la modificación, están conversando, están discutiendo esos distintos sectores del Frente Amplio, pero no están conversando con la oposición. A nosotros no nos preguntan... No ha habido un acercamiento, en definitiva. No, es claramente un tema que ellos consideran interno del Frente Amplio, que discuten sí con el Zunca, se reúnen con el Zunca, pero no hay apertura para que la oposición haga sus propuestas. No es la primera vez que sucede, lo que pasa es que tiene tantas dificultades el Frente para llegar a una posición de consenso dentro de su propia bancada que no tiene espacio para recibir sugerencias o propuestas o para negociar con los sectores de la oposición. Así que a nosotros nos comunicarán, digo yo, antes de entrar a sala, qué es lo que se van a poner a votación, aunque sea 5 minutos antes nos dirán, bueno muchachos, el acuerdo nuestro es esto es lo que se va a considerar, y en función de eso adoptaremos nuestra postura. Pero de antemano ustedes ya tienen una postura contraria a esta ley. A esta formulación de la ley. Pero me interesaba subrayar lo otro, porque a ver. Lo que venía a decir, que la gente entienda cómo funciona acá la dinámica oficialismo-oposición. No nos están consultando, no nos están pidiendo aportes, no nos están diciendo, bueno, si ustedes que siempre en broma con la Constitución, ¿cómo se arreglaría esto para que no haya problemas de inconstitucionalidad? ¿Qué sugerencia tienen? No dicen ellos, muchachos, esperen, estamos discutiendo entre nosotros, oportunamente les comunicaremos lo que se resuelva y se va a votar lo que nosotros digamos. Esa es la actitud. Es como aquello de, aquí tienen las lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Bien, ante ese planteo, el texto que salió de diputados, nosotros no lo vamos a votar. Tiene una serie de defectos desde el punto de vista técnico-jurídico. A mí, y hablo ahora a título personal, me parece muy bien proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Me parece bien que haya una norma legal que los proteja. Ya hay normas en el Código Penal, por supuesto, el homicidio, las lesiones culposas se castigan, se constituyen un delito. O sea que hay normas para los delitos como esos, homicidio y lesiones. Pero me parece que estaría bien anticipar la protección y no castigar solamente el daño ya producido en el homicidio o en las lesiones, sino tratar de evitar que el daño se produzca, tratar de prevenir mejor que curar. Yo estoy de acuerdo con eso. Y si tenemos normas penales para tantas cosas, se dice el juego de la mosqueta o por ejemplo, la intermediación lucrativa, el que saca socio de una mutualista y los pasa a otra, eso es delito. Tenemos tanto delito absurdo.
que tiene mucho sentido defender preventivamente la salud de los trabajadores, es decir, bueno, que cuando no se toman las medidas que hay que tomar, entonces se incurre en responsabilidad penal, independientemente de que después haya un accidente o no lo haya, pero a mi juicio bastaría la omisión grave, culposa, que ponga en riesgo grave y concreto, como dice el proyecto, la salud, la integridad física de los trabajadores, para que quien actúa de esa manera deba responder incluso penalmente. El asunto es cómo se articula esto desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? ¿Dónde es que veo yo la principal dificultad? Fíjense que el proyecto dice el que no prestare, omitiere prestar los medios de seguridad y resguardo previstos por la ley y su reglamentación. Pero vamos despacito acá. No es solo lo que dice la ley y su reglamentación. ¿Quién dicta la reglamentación de la ley? El Poder Ejecutivo. Eso plantea lo que se llama en doctrina penal una ley penal en blanco. Va a ser delito no lo que la ley dice que es delito, que ese es el principio de legalidad, solo es delito lo que la ley dice que es delito, sino que va a ser delito lo que el Poder Ejecutivo diga que es delito en definitiva. Eso no se puede hacer, eso es inconstitucional, porque el principio constitucional es la libertad. Somos libres para hacer lo que queramos, salvo cuando la ley prohíbe alguna conducta u ordena otra. La ley, lo que puede restringir nuestra libertad es la ley formal, la ley sancionada por el Parlamento, no el decreto del Poder Ejecutivo. Y en materia de delitos, en materia penal, esto es especialmente así, es el principio de legalidad. No hay delito, no hay pena sin ley que lo establezca. Cuando decimos, constituirá delito omitir cumplir con la ley, hasta acá está bien, o omitir cumplir con lo que los decretos, o sea, la reglamentación de la ley, estamos trasladándole al Poder Ejecutivo la facultad de decir qué es lo que va a estar prohibido, qué es lo que va a ser obligatorio. Y eso es inconstitucional. Y es notable porque cuando en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado recibimos a fines del año pasado al ministro Brenta, que entonces era ministro de Trabajo, y empezamos a hablar de este proyecto de ley, el ministro decía, bueno, acá puede haber problemas de constitucionalidad con la ley votada, con el proyecto votado por la Cámara de Diputados, pero bueno, justamente, decía él, estamos en la etapa de trabajo parlamentario donde estas cosas se pueden corregir, se puede enriquecer el proyecto y evitar esto que podría ser una situación de inconstitucionalidad. Lo decía el ministro del Poder Ejecutivo. Resulta que el tiempo ha pasado, la interna del Frente Amplio ha bloqueado hasta ahora por lo menos las posibilidades de modificación y se encaminan a votar un proyecto de ley que su propio ministro, hoy senador suplente, adelantó que era inconstitucional. Porque acá está en juego, insisto, es muy importante, el principio de libertad. La libertad la restringe la ley, no el Poder Ejecutivo. E imagina, porque esto a algunos les puede parecer, lo que yo estoy diciendo, una abstracción, una cosa media remota ahí, que bueno, cómo le pega a la vida de la gente. Bueno, pero piensen en lo siguiente. Cuando es la ley la que dice qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido, el ciudadano tiene una oportunidad razonable de enterarse, porque las leyes se publican, porque antes de que entren en vigencia pasan determinados días, porque las leyes no cambian todos los días. Entonces si uno dice, bueno, y están enmarcadas en la Constitución aparte, ¿no? Por supuesto. Y uno dice, bueno, yo soy, supongo, industria de la construcción. Las reglas a las que yo me tengo que ajustar son estas son las leyes, yo me tengo que ajustar a esto. Y ya me dijeron que si yo violo lo que dice la ley voy a incurrir en delito. Exacto. Ahora, una cosa distinta es que me digan, tenés que cumplir con la ley y tenés que cumplir además con las reglamentaciones que se dicten. Las empresas grandes, supónganse Montes del Plata, ANCAP, CONAPROLE, cualquier empresa grande, las que llamamos propiamente grandes empresas, que tienen más de 100 de trabajadores, esta no es la definición estadística, pero digo, así entendemos todo de que hablamos. Esas empresas tienen sus departamentos de prevención, tienen sus técnicos, sus abogados que dicen cuáles son las normas aplicables, sus prevencionistas que le dicen cómo se aplica la norma, qué es lo que tienen que hacer. Son los que además van a tener el efectivo poder de dirección para decir en la planta, esto se hace así, esta máquina así no puede trabajar, en este sector hay que modificar tal cosa porque no cumple con las normas. Entonces, si esa empresa grande mañana tiene problemas penales por esto, quien va a tener que responder penalmente va a ser ese mando medio, el prevencionista, el ingeniero, la persona que estaba a cargo, no los directores, ¿no? La persona que tiene el poder de hecho de dirección en el momento. Pero digo, las grandes empresas pueden hacerlo, pueden tener un personal que se ocupe de esto.
y que van a hacer, digamos, lo que si se arma el lío van a ir presos, digamos, con toda claridad. En cambio, las pequeñas y medianas empresas, que hay más de 300.000 en el Uruguay, que son las que forman la columna vertebral de la economía uruguaya, pequeñas y medianas empresas, microempresas, donde tienen de repente un trabajador dependiente, o dos o tres, y son, yo qué sé, la panadería del barrio, la fábrica de pasta, la carpintería, el taller mecánico. Eso no tienen departamento de prevención. Ahí es el propio empresario, el tallerista, el dueño de la fábrica, el que está atrás del mostrador, el que va a ser el responsable. Y esa persona no empieza su jornada leyendo el diario oficial a ver si salió una reglamentación nueva en materia de seguridad laboral. ¿Cómo se va a enterar de las normas? Si los que trabajan en esto nos dicen que hay que hacer campañas y campañas de seguridad en el trabajo para que se conozcan las normas primero, para que se apliquen correctamente después, para que todos los empresarios y los trabajadores entiendan que tienen que aplicar la norma, que si le dicen que tiene que subir al andamio con un cinturón de seguridad, tienen que ponerse el cinturón. Que a veces no se usa. Que a veces no se usa. Entonces hay un problema de falta de cultura de la seguridad. Algunos decretos del Poder Ejecutivo que en esta materia, además no disponen ellos normas directamente por sí, sino que dicen van a ser aplicables, por ejemplo, las normas UNIT números tales. Sabemos, UNIT, esta organización privada que trabaja en el campo. Normas de calidad. Normas de calidad y también de seguridad y salubridad en el trabajo. Entonces hay decretos del Poder Ejecutivo, yo tengo algunos, no lo traje hoy, pero lo voy a mencionar cuando se discute el tema, que dicen que deben ser de aplicación una lista de 80 normas UNIT, ¿no? Cada norma UNIT no es un artículo, pueden tener varias páginas las normas UNIT para determinado sector de actividad. Entonces, insisto, yo pienso en ese pequeño y mediano empresario, que le dicen al creador que va a ser responsable penalmente si no cumple con la ley y su reglamentación. ¿Cómo se entera de cuáles son esas normas que salen por decreto, que son quizás las normas UNIT? Hay un problema enorme en esto. ¿Cómo hace el individuo? De repente va a estar cometiendo delitos sin saberlo, porque no conoce la norma. Y si llega a conocerla, después le va a costar aplicarla. Por algo, la Inspección del Trabajo nos decía cuando fue al Parlamento que ellos reciben de parte del sector empresarial solamente algo así como 2.500 consultas por año. Además están las consultas que hacen los trabajadores y además están las transmisiones inspectivas que hace por impulso propio la Inspección General del Trabajo. Pero hay 2.500 consultas de empresarios que evidentemente no saben qué es lo que tienen que hacer o cómo se resuelve un problema de seguridad y hacen bien en consultar a la inspección. Pero ojo, si sale esta ley no van a consultar más, porque si la inspección va y los visita a ver cómo están haciendo las cosas, cuál es el problema, cuál es la duda que tienen, capaz que se encuentren con que cometieron un delito. Entonces, ¿quién va a llamar a la Inspección del Trabajo si corre el riesgo de que le digan, usted cometió delito, preséntese en el juzgado penal pasado mañana? Digo, va a funcionar en contra, va a hacer que haya menos consultas, menos oportunidad entonces de hacer las cosas bien. Y no puede ser que una persona incurra en responsabilidad penal porque un día el Poder Ejecutivo dictó un decreto que a su vez se remitió quizás a una norma UNIT y el individuo está en su casa preparándose para salir a trabajar. Es decir, desconocer la ley no exime de la responsabilidad del delito. Claro, y cambio, porque lo que exime de la responsabilidad es la ignorancia de la ley, pero no de la ignorancia de la reglamentación. Por eso, exacto. Entonces, eso es inconstitucional, eso es una inconstitucionalidad clara, grave, manifiesta, porque el Poder Ejecutivo no puede crear delitos. Y esto, insisto, lo señaló el propio ministro de Trabajo cuando fue a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado a fines del año pasado, noviembre o diciembre, y dijo, yo estoy seguro que esto en el correr del trabajo parlamentario se va a modificar. Bueno, estamos llegando a la hora de votar y el Frente Amplio no quiere modificar esto que su propio ministro adelantó que sería inconstitucional. Pasquet, se nos va el tiempo, yo quiero tratar con usted varios temas, y otro de los temas es... lo están titulando los diarios desde hace varios días, las propuestas de Vamos Uruguay sobre las penas a los reincidentes, triplicar, en tal caso llegar a triplicar las penas a los reincidentes. ¿De qué se trata concretamente esto? Porque alguien por allí ya habla de cadena perpetua en algunos casos. Sí, no, habrá que estudiar detenidamente el proyecto. Yo confieso que no he podido hacerlo todavía. El proyecto no llegó aún a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que es donde va a ser estudiado. Sí. Sabemos que por un lado hay
una situación muy difícil en materia de seguridad, es lo que la ciudadanía permanentemente nos dice que es el principal problema. No hay reunión política a la que uno vaya, y uno va a muchas en estos días que ya son propios de campaña electoral, y una y otra vez sale este tema y la gente reclama respuestas sobre esto, y dice no puede ser, porque después la crónica roja pone el tema sobre la mesa, rapiña en una estación de servicio, los que actuaron tenían tantos antecedentes por rapiña, habían estado presos tantas veces y sin embargo estaban en libertad, o había alguno que estaba en una salida transitoria, y bueno, y cometen nuevos delitos, ponen en peligro, matan directamente a sus víctimas, a la policía que actúa, y esto demanda una respuesta. Vamos a estudiar cuando llegue el momento el tipo de medidas que se propone, pero es evidente que hay un reclamo de mayor severidad, de que además uno lee las penas que están previstas en nuestros códigos y los máximos pueden ser muy, muy serios, muy altos, pero después en la práctica, en la realidad de la justicia, no son esas penas severas las que se aplican. Hay una tendencia general, me parece, a la benevolencia, que si después le complementa con que hay mecanismos para obtener la libertad anticipada, si estudia y si trabaja por cada 2 días de estudio, trabajo le liquidan, por cada día de estudio, trabajo le liquidan 2 días de pena, en fin, las penas se hacen más breves que lo que uno pudiera pensar simplemente leyendo el código, y la situación de la seguridad no está como para tener penas benignas. Creo que ese es el marco general. En ese marco habrá que estudiar, cuando llegue el proyecto a la comisión, las soluciones específicas que este proyecto propone. ¿Qué le parece un posible tercer mandato del Frente Amplio, Pasquet? Bueno, estamos trabajando activamente para que no ocurra eso, para que el mandato nos toque a nosotros. Vamos a ver, pero yo creo que las encuestas están diciendo en su lenguaje que esta es una elección de final abierto, que nadie puede tener por seguro hoy nada, y que el resultado dependerá de lo que sea la campaña y del trabajo que se haga de aquí para adelante. Tanto a nivel nacional como en Montevideo, que me parece la gran novedad política, no está hoy, hemos decretado de antemano el triunfo del Frente. Aparecen sí con una mayoría relativa, pero la oposición está muy cerca. En el caso de Montevideo, el Partido de la Concertación apenas terminó de constituirse, no ha proclamado formalmente sus candidatos, y ya cuando se pregunta por intención de voto en Montevideo aparece compitiendo con el Frente. Antes no era competitiva la cosa, porque blancos y colorados por separado estaban lejísimos de la intención de voto del Frente. En cambio ahora, si se suman blancos y colorados en el Partido de la Concertación, donde van a votar también ciudadanos que no son blancos ni colorados, pero que quieren que el gobierno de Montevideo cambie. Lo he escuchado muchas veces esto, y dicen, no, mire, yo soy Frente Amplista, pero en Montevideo no lo voto más, veré qué hago. Este reflejo está. Bueno, la elección va a ser competitiva. Y creo que eso es muy bueno, porque va a obligar a todo el mundo a afinar sus propuestas, a mejorar su presentación, de manera que la ciudadanía, cuando elija, pueda elegir realmente lo que considere mejor. Están preguntando desde la audiencia si el Partido Colorado estaría dispuesto a apoyar al Partido Nacional en el caso de que el Partido Nacional esté presente en una segunda vuelta electoral. Por supuesto, como ya lo hemos hecho. Yo la vez pasada en el balotaje voté la fórmula la calle Larrañaga, sin ninguna duda. Anuncié antes que iba a hacer eso si así se daban las cosas, y después lo hice. Y no tengo duda tampoco de que si somos nosotros los colorados los que pasamos a la segunda vuelta, cosa que yo espero, los blancos nos voten también, como ya lo han hecho antes, cuando en el año 99, cuando Jorge Valle compitió con Tabaré Vázquez. De manera que yo creo que hay, independientemente de lo que diga la dirigencia partidaria, hay una actitud básica en el electorado, tanto colorado como blanco, es decir, si el que pasa a la segunda vuelta desde el otro partido, yo lo voto, porque hay una cierta comunidad de principios, de actitudes que llevan en esa dirección, independientemente, repito, de lo que diga la dirigencia. No es un problema de disciplina, es un problema que la gente se orienta espontáneamente para ahí. Siempre hay algunas, llamémosle fugas, gente que no acompaña la posición mayoritaria de su partido. Las hubo en el 99 cuando el candidato era Valle, las volvió a ver en el 2009 cuando el candidato era Lacalle, pero en general no tengo duda que los electorados colorado y blanco actúan así. ¿Está sabiendo, discúlpame, Freddy, ¿está sabiendo hacer oposición, la oposición? Le pregunto porque históricamente el Partido Colorado al que usted pertenece ha sido gobierno en este país,
no está acostumbrado a hacer oposición. Ya llevamos casi 10 años de gobierno Frente Amplista. El Frente Amplio sí supo hacer a su manera la oposición, ya que estuvo desde ese lugar. ¿Qué opinas sobre la labor que están haciendo los partidos tradicionales al respecto? Mire, estamos tratando de hacer una oposición seria y responsable, pero me consta y me hago cargo de que a veces la gente entiende que nos falta contundencia, que nos falta energía. Dice, sí, bueno, sí, ustedes se opusieron, pero es puro bla, 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 y al final hicieron lo que quisieron. Y entonces, ¿y qué van a hacer? Bueno, lo que no se termina de entender es que el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria porque la ciudadanía así lo quiso y al votar le dio mayoría parlamentaria. Entonces, por más que nosotros discutamos y expongamos razones, como lo acabamos de hacer, por ejemplo, con el proyecto sobre responsabilidad penal empresarial, a la hora de votar los votos mandan y entonces el Frente, como es mayoría, se impone. Y además hay otro elemento a tener en cuenta que muchas veces se ignora. El PIT-CNT está claramente articulado con el Frente Amplio. En el plano sindical actúa en correspondencia, en armonía con lo que hace el Frente Amplio políticamente y viceversa. Lo estamos viendo ahora. Los senadores del Frente Amplio no querían votar el proyecto de responsabilidad penal empresarial como vino de diputados, estaban 14-2 diciendo que había que modificarlo, y fue el representante del SUM, que el señor Andrada, se reunió con la bancada, y allí, en alta voz que se oía desde afuera, según me cuentan los periodistas que estaban parados afuera, exigió que se votara tal como había venido el diputado, y la posición de la bancada cambió. O sea que existe ese grado de, llamémosle, de simbiosis, de correspondencia entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. Entonces, no hay, como había durante el gobierno Blancos y Colorado, un movimiento sindical que pueda cuestionar o hackear al gobierno. Al contrario, se trabajan mancomunadamente, lo cual marca una diferencia muy clara con lo que pasaba cuando había gobiernos colorados o blancos, que teníamos al PIT-CNT sistemáticamente en la vereda de enfrente, oponiéndose a cuantas cosas pudiesen salir del Parlamento cuando se lograba encontrar trabajosamente alguna mayoría parlamentaria. Y el Frente, cuando hacía oposición, no tenía empacho en decir cosas como las que dijo, por ejemplo, cuando se votó aquella ley de asociación de ANCAP, que en definitiva fue redactada por parlamentarios frente amplistas. Fueron Astori, Curiel y Rubio los que terminaron redactando la ley, porque el gobierno de Colorado quería que la ley saliera. Dijo, señores, ¿tienen algún problema? Redáctenla ustedes para que ANCAP se pueda asociar con empresas petroleras de primer nivel en el mundo. Así pasó, la ley se sancionó y sin embargo el propio Frente Amplio después decidió impugnarla con el argumento de que la ley era buena, pero no para que la aplicara un gobierno como aquel, un gobierno colorado, y que por consiguiente iban a trabajar para derogar la ley. La impugnaron, tuvieron el apoyo del PIT-CNT, la llevaron a un referéndum y la derrotaron. Esa clase de oposición nosotros no nos parece que sea responsable hacerla, decir la ley es buena, pero como la tiene este gobierno la voy a torpedear. Y tampoco tenemos un respaldo sindical como para poner al movimiento sindical de punta contra lo que hace el gobierno. Entonces, nuestra oposición no tiene esa eficacia contundente como para decir, bloqueamos. No podemos bloquear porque en el Parlamento somos minoría. Esa es la verdad de las cosas. Y si queremos que esto cambie, lo que hay que hacer es que este año, cuando votamos, la gente vote por ese cambio y modifique la ecuación parlamentaria que hoy tenemos. Yo no me quiero subir al discurso de ese que dicen vote para que no tenga el Frente mayoría parlamentaria. En el Uruguay no se puede votar así, porque nosotros no podemos partir la boleta, como se hace, por ejemplo, en Argentina. No tiene sentido decirle a la gente vote para que nadie tenga mayoría parlamentaria, porque cuando uno vota en el Uruguay, vota una hoja de votación que tiene candidato a presidente, a senadores y a diputados. Eso va todo junto y no se puede separar. Y cuando yo voto a un candidato a presidente, lo voto también con los legisladores de su partido. O sea que estoy votando para que el presidente tenga legisladores que lo apoyen de manera que pueda gobernar, lo que a mí me parece muy razonable y sensato. Y a mí, francamente, como colorado, me gustaría que hubiera un gobierno colorado con mayoría parlamentaria, como estoy seguro de que a los blancos también les gustaría un gobierno blanco con mayoría parlamentaria blanca. La mayoría parlamentaria es un instrumento útil para gobernar. Se podrá usar bien o se podrá usar mal, como cualquier instrumento, pero el problema no es el instrumento, el problema es el uso que de él se haga. Entonces, como acá no se puede votar para que fulanito gane pero no tenga mayoría parlamentaria,
Uno vota por lo que prefiere, vota positivamente. ¿Quién quiero yo que sea el presidente? Bueno, a ese le doy el voto y le doy el voto también para que tenga senadores y diputados que lo apoyen y puedan hacer las cosas que me están diciendo en la campaña electoral que van a hacer. Porque ¿qué sentido tiene votar un presidente que me dice que va a hacer esto, que va a hacer aquello, si después no tiene los legisladores que le permiten cumplir con ese programa que comprometió frente a la ciudadanía? Para el único sector para el que tiene sentido hablar de vote contra la mayoría parlamentaria es para el Partido Independiente, porque sabe que no puede ganar, admite que no puede ganar, que no tiene chance, su máxima aspiración es tener un senador, entonces dice, votenos a nosotros, que saben que no vamos a ganar, no tenemos ninguna chance, pero si nos vota a nosotros, no le está dando el voto ni a los parlamentarios frente amplistas, ni a los colorados ni los blancos, es una chance de que no tengan ellos mayoría parlamentaria, pero salvo que uno sea del Partido Independiente y los quiera votar, este discurso anti-mayoría parlamentaria, desde mi punto de vista, según yo veo las cosas, no tiene ningún sentido. Hay que votar por la positiva, hay que votar a favor de quien uno quiera que sea el presidente y el partido que uno quiere que gobierne con su correspondiente representación parlamentaria. Le siguen preguntando al respecto sobre el tema el papel de los partidos de la oposición. Dice, y la oposición en cuanto a la movilización de votantes suyos en los diferentes barrios, hay zonas que están abandonadas por blancos y colorados. Hay zonas a las que no estamos llegando todavía, pero estamos tratando de llegar. Esta es justamente la campaña electoral. Yo he estado yendo a la Unión estos días, he estado golpeando puertas, tocando timbre. Ayer estuve en una casa de familia hablando de estos temas, que es lo que hablamos acá, son los que le preocupan a la gente. Primero, siempre, por supuesto, la seguridad, no hay vuelta de hoja. También hablamos de educación, pero estamos en ese esfuerzo por llegar y yo reconozco que nos queda todavía mucho por hacer. Eso es así. Bien. Ahora, uno ve muchas veces gente que se queja espantosamente de las cosas en las redes sociales. Dice de todo. Usted vio que en las redes sociales no hay tolerancia, sí, no hay respeto, no hay nada. Se dicen barbaridades, no hay ningún problema. Y todavía los que utilizan seudónimos, los que no ponen su cara, su nombre y su apellido, no tienen ningún problema en insultar de la manera más gruesa, en calumniar, difamar. Todo eso pasa. Ahora, cuando esa gente que está tan enojada, uno dice, bueno, muy bien, pero vamos a hablar de estas cosas, vamos a hacer política, a trabajar constructivamente para hacer algo mejor. Nos vamos a reunir tal día, vamos a hacer tal actividad, entonces esa voluntad de trabajo muchas veces no está. No, una cosa es hacer clic desde el escritorio de uno, me gusta, no me gusta, y otra cosa es comprometerse e ir, decir, bueno, está bien, yo soy partidario de esto y de aquello, de este candidato, de aquel otro, así que voy a ir al acto, voy a ir a la reunión, voy a aportar mis ideas, voy a dar la cara, voy a militar, voy a comprar algún bono de colaboración. Entonces, esas cosas después no aparecen. Entonces digo, el que no milita, el que no trabaja en que es un año político, que después no se queje, porque ahora tenemos la oportunidad de cambiar las cosas quienes queramos cambiarlas. Pero para eso hay que trabajar en política. Senador, para ir redondeando, y bueno, uno de los temas, usted ha sido uno de los hombres que ha trabajado muchísimo en lo que es el Partido de la Concertación. Por allí, bueno, ya está aprobado, pero obviamente, si uno piensa mirando el futuro, tenemos que mentalizarnos que en el futuro vamos a tener o sea, va a estar la derecha por su lado y la izquierda por otro, con la creación de ese partido. ¿O simplemente esto fue fundamentado para lo que es la campaña municipal? Yo no acepto la etiqueta de la derecha, yo no me considero la derecha, yo me defino ideológicamente, como lo he dicho desde que tengo uso de razón, que yo soy vallista. Eso en este país tiene un significado claro, determinado en más de 100 años de práctica política, y creo que esas definiciones tienen mucha más sustancia y verdad que las etiquetas que se puedan poner. Hoy por hoy, la preocupación por la seguridad es de derecha. Digo, todos los que votaron para que haya un plebiscito a fin de año acerca de la edad de la imputabilidad, esos son todos de derecha. A la casa del Partido Colorado iba gente que decía, mire, yo soy del MPP, voté al PP y voy a votar al MPP en la próxima, pero esto firmo porque no puede ser, y bla, bla. O sea, la inseguridad golpea más a los que menos tienen, a los que no pueden pagarse la seguridad propia, las rejas, las alarmas, los servicios de guardia que acuden cuando la alarma suena, esos son los que están más protegidos. La gente que no puede pagar todo eso, el trabajador que sale a tomar el ómnibus a las 5 o a las 6 de la mañana, sobre todo cuando son trabajadores mujeres, ellos son los que más sienten el impacto de la inseguridad. Entonces, trabajar para enfrentar ese problema, ¿es de derecha? Yo no acepto eso. Entonces no acepto la etiqueta, porque en este país derecha es de por sí algo malo, algo negativo, algo denigrante.
Claro, la izquierda utiliza esto con toda la pega, porque si usted acepta esa denominación es como si empezamos a jugar el partido y vamos perdiendo 2-0. No, no es así, yo no quiero arrancar perdiendo 2-0. No es cierto. El Frente Amplio por un lado, blancos y colorados coincidiendo en muchas cosas por otro, cada cual con su identidad y con su trayectoria, y divididos en torno a distintos temas. Yo creo que trabajar por la seguridad del pueblo es lo que históricamente se ha considerado de izquierda, proteger el interés de las grandes mayorías. Y eso en este momento lo está haciendo la oposición, mucho más la oposición que el partido del gobierno. Ahora, que votemos juntos, sí, lo vamos a hacer en Montevideo, pensamos que es la manera de que la ciudadanía pueda realmente elegir, porque si no, es simplemente votar para homologar las decisiones políticas de la mesa del Frente Amplio, que hasta elige candidatos a contrapelo de la sensibilidad de sus propios votantes, y después les pasa como les pasó la vez pasada, que hubo 100.000 votos en blanco porque la gente no quería votar a Ana Olivera, porque fue una candidatura, la de ella, impuesta por las cúpulas partidarias. Entonces nosotros queremos que los que votan en blanco o se disgustan o se enojan, pero no tienen cómo canalizar constructivamente ese enojo que tienen, esas ganas de cambio, puedan hacerlo y votar por algo que tenga chance de ganar. Y el Partido de la Concertación yo creo que les va a dar esa chance. Pepasquet, ha sido muy amable en estar esta mañana aquí en la Mañana Informal por Radio 1010. Se viene ahora la sección de la previa del deporte con todo el equipo del Toto da Silveira. A propósito de eso, ¿está contento o está feliz hoy? ¿Está triste? ¿Cómo está? Estoy preocupado. ¿Está preocupado? Me voy antes de que empiece el Toto, porque no quiero ni escuchar el comentario del partido. Bueno. Buenos días a todos y muchas gracias por Gracias, senador, por acompañarnos. Hasta luego.